Estás a punto de escuchar una conversación con Maya Dadú, CEO y cofundadora de Worky, donde hablaremos sobre cómo enfocarse en un problema doloroso y cotidiano genera productos indispensables, aún en mercados saturados. RH sigue en Excel. Tú pensarías que es en Excel en empresas chicas. Es en Excel en empresas chicas, medianas y gigantescas y empresas públicas. Vea esta oportunidad gigantesca de crear algo y de disrumpir en este espacio. Cómo los momentos difíciles ayudan a enfocarse y construir solo lo que realmente mueve al negocio. Y se empezó a hacer un producto muy gordo. Y en cuanto redujimos al equipo, fue ¿qué es lo que vamos a construir? Y vamos a hacer súper bien. Que en Latinoamérica, desarrollar software implica atender la ausencia de infraestructura, no solo desarrollar nuevas funcionalidades. Empresas de software en Estados Unidos son API first. Pero en Latinoamérica eso no existe, porque apenas estamos innovando en B2B SaaS. Y que integrar personalización sin perder escalabilidad depende de entender muy bien qué es core del producto y qué se puede resolver por afuera. Y si eso tiene un valor monetario y nos va a abrir mercado, lo vamos a construir. Y si es algo muy personalizado para ti, ¿cómo podemos hackear esta funcionalidad de producto con algo externo? Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Hola Maya, muchas gracias por venir a este espacio. Últimamente traigo esta frase que es decir, gracias por confiar en dos extraños de internet que te invitaron a charlar un rato. Nos encantaría por empezar preguntándote, ¿en qué momento te das cuenta que tiene que existir algo como Worky? A ver, gracias a ustedes por invitarme. Y es una buena pregunta. Yo creo que hay dos tipos de emprendedores. Emprendedores que se clavan con una potencial idea de negocio que va a ser gigante y emprendedores que viven un reto y que están hasta la madre, perdón por la expresión, de él. Mi caso es un caso como el segundo. A ver, les cuento un poco de mí. Yo soy ingeniera química, me encanta resolver problemas. Trabajé varios años en consultoría aquí en la Ciudad de México. Hice mi MBA en California y me quedo trabajando en una empresa de tecnología en San Francisco, en eBay. Y en eBay yo veía finanzas y análisis para Latinoamérica y empezamos a crecer en una página en México, se llamaba Viva Anuncios. Y en Viva Anuncios hacíamos y modernizábamos los avisos oportunos o los clasificados. Teníamos un equipo de 40 personas en México. Acabamos de abrir una oficina fregón en un cowork. Todas las quincenas era un reto. No había nadie más de finanzas. Yo era la de finanzas y yo pensé que mi rol era estrategia financiera. No. O sea, ahí empezó a ser un reto darle seguimiento al pago de los colaboradores. Y era, no me has pagado mi comisión. Oye, mi prima vacacional no se me pagó. Llevo trabajando 2 quincenas y no he recibido mi sueldo. Entonces, este reto, como persona de finanzas, pues no lo ves. Por lo general, lo llevan los equipos de administración y de nómina. Pero no había nadie. En este caso, empiezo a entender más y pues yo vengo muy salsa, recién graduada del MBA en California y resulta que allá pues, hay tecnología para todo. Y esto es 2017 cuando empiezan a haber un auge en empresas de HR Tech, Rippling, Gusto, ¿no? Todas estas están creciendo, ya están facturando más de 100 millones en ARR y en México no hay nada. Busco y busco soluciones y no hay nada. ¿Qué hay? Pues RH se lleva en Excel, ¿no? Suerte. Pero de verdad, tú pensarías que es en Excel en empresas chicas. Es en Excel en empresas chicas, medianas y gigantescas y empresas públicas en México. Claro. Y la nómina... Sí, hasta el gobierno, ¿no? Exacto. Y la nómina sí hay tecnología. Porque cada vez que tú haces un alta de un colaborador, un cambio de sueldo, una baja, le tienes que avisar al Seguro Social. Ahí sí hay tecnología, pero es rudimentaria. Entonces, veo esta oportunidad gigantesca de crear algo y de disrumpir en este espacio. Y ahí es cuando conozco a mi cofundador, Carlos Marina. De hecho, nos presentó nuestro primer inversionista y nos juntó a los dos, nos presentó y nos dijo, a ver, los dos tienen la idea de armar algo en HR Tech, conózcanse, si quieren emprender juntos, nosotros les ponemos el primer cheque. Y así fue. Qué interesante. Justo como mencionas, existen estos dos tipos de emprendedores, ¿no? Pero muchas veces ese es el consejo que viene desde la gente que está en las mesas de inversión, ¿no? Empieza por resolver un problema que es latente para ti, porque seguramente muchas otras personas
van a estar viviendo el mismo problema. Y en tu caso también era una idea que, aunque no sea el mismo territorio, ya estaba validada de cierta forma en otro país, ¿no? Entonces era como, ok, ya existen cosas enormes, además yo vivo este problema y mínimo me va a ayudar a mí. Yo creo que la ingenuidad nos ayudó muchísimo, Artemio. Hmm. Y te cuento por qué. Porque, a ver, emprender en el mundo de RH, por lo general se emprende donde ves más es en reclutamiento, ¿no? Es el hecho de contratar a las personas. Pero cuando tú abres todo el mundo de tareas que hace una persona de RH, son muchísimas cosas. Empiezas por reclutar, pero de ahí es pues, la constancia del colaborador. Y hay un hecho que creo que es muy distinto de una plataforma que construirías en Estados Unidos o en Europa a lo que construirías en Latinoamérica, que es pues, la formalidad y la informalidad de la gente. Y Claro. nosotros lo que nos empezamos a dar cuenta es que en Latinoamérica la gente tiene compensación muy variable. Hmm. Tienes el bono de puntualidad, el premio de asistencia, las primas vacacionales, las primas dominicales, el feriado laborado, y eso lo dicta el reloj checador. Algo que nos empezamos a dar cuenta es la importancia de la asistencia en México. Y no sé si sabías, pero te voy a arrojar un par de estadísticas que te vas a ir para atrás. En México, 1 de cada 4 colaboradores no va a llegar a trabajar un día a la semana contigo. Y no te va a avisar, simplemente no va a llegar. Y la otra es 40% de la gente que tiene que trabajar en domingos no llega a trabajar. Hmm. Y nuestra naturaleza de industrias en México, pues somos un país operativo. Retail, manufactura, logística, producción de alimentos y bebidas, seguridad, construcción. La gente está parada, está de pie, es gente que no tiene acceso al escritorio y es gente un poco menos formal. Ujú. Y esta es la gente a la que queremos crearle el producto. Y a este tipo de empresas mexicanas es a quienes queremos servir. Entonces ha sido increíble este reto de armar algo que realmente cuando tú ves el big picture no existe hoy en día algo como nosotros. Entonces es la parte más divertida. Aprendes construyendo. Sí, suena algo complejísimo y suele ser que en materia de desarrollo de software, entre menos variables haya, ¿no? Y menos condicionales que si se cumple una y entonces la otra y se abren 3 y luego la cuarta y luego, ¿no? Entonces, entre menos casos de eso, pues más sólidos suelen ser los productos digitales, ¿no? O sea, tienen menos retos de cuidar ese tipo de cosas. Hacer el testing es más sencillo. Onboardear a nuevas personas al equipo es más sencillo, ¿no? Y suena que ustedes tienen un producto que es completamente lo contrario a eso, ¿no? O sea, todas las ramificaciones que tiene la informalidad del país, ustedes ya las tienen integradas en su plataforma. Claro, y toma mucho tiempo, ¿no? No es fácil, como dices, creo que la primera derivada cuesta trabajo, pero es fácil, pero crear un producto con múltiples derivadas y luego integraciones, pues es complicado. Y eso es lo que es la nómina en México. La nómina en México no es un producto fácil de construir. Y cuando un cliente confía en ti para que le lleves toda la nómina, tienes que estar haciendo las cosas bien, porque está detrás el Seguro Social, está detrás el SAT y lo más importante está un colaborador que confía en ti para que le calcules la remuneración. Entonces, claramente por esto tenemos un equipo de expertos detrás para asegurarnos que estamos construyendo las cosas bien. Oye, Maya, leímos que alrededor de un año recibieron su serie A. Queremos preguntarte cómo impactó la serie a la empresa y cómo se ve después de un año en materia de inversiones, movimientos, etcétera. Te voy a describir, Rodrigo, un poco qué pasaba antes de la Serie A, porque la Serie A la levantamos o recibimos el term sheet como un 22 de diciembre del 2023, ¿va? Ok. Pero ¿qué pasaba antes? A ver, 2021 había una abundancia de capital y levantarlo la fácil a evaluaciones muy generosas y muchos fondos extranjeros empezando a voltear a ver a México. Ahora, para 2022 ya empezaron los frenos y veíamos que para finales de ese año y 2023 la cosa se iba a poner bien difícil. Y aquí tomamos decisiones duras. Dejamos de ir casi 50% del equipo de Worky y aprendimos a hacer mucho más con menos. Nunca dejamos de crecer y de hecho empezamos a crecer más rápido. Nos dimos cuenta que no estábamos operando con eficiencia de capital
2023 empezamos a crecer mucho más rápido desde esta perspectiva y gastando y cuidando el dinero como locos. Y yo creo que esta eficiencia es lo que vieron estos inversionistas que lideraron nuestra serie A y apostaron por nosotros. Y desde que principalmente Atlántico, que es un fondo brasileño, y ADP, que es un corporate venture capital de una empresa de nómina muy grande pública americana, invirtieron en nosotros, hemos crecido, te diría, más de un 200% en los últimos 18 meses. Entonces venimos con crecimiento muy acelerado y te diría que viene principalmente debido a los consejos del nuevo board que se armó. Es gente que está ahí para apoyarte, es gente que te recomienda el talento que tienes que tener en la empresa, que hace las preguntas correctas, que se sienta y estudia con muchísimo más detalle tu modelo de negocio para realmente volverse consejeros. Si bien continuamos siendo muy cuidadosos con los gastos, te diría que esa es la parte más divertida de estar trabajando con fondos nuevos. Si bien existió esta corrección en el mercado, como mencionas, ¿no? En un momento había un más fácil, entre comillas, acceso a capital, a estas valuaciones muy generosas, que también es chistoso porque Rodrigo y yo comenzamos este podcast justo en el corazón de ese momento, donde las valuaciones estaban de loco. O sea, cada semana anunciaban que era la ronda más grande de Latinoamérica de la historia hasta ahora, ¿no? Y Rodrigo y yo, completamente naif, decíamos, pero ¿por qué les dan tanto dinero a esta evaluación? Esto se ve loquísimo. Luego viene la corrección y dijimos, mira, no, nuestro criterio no era uno tan alocado, pero de igual forma, los fondos tienen que invertir el capital que tienen en su cartera, ¿no? O sea, y cuando está la oportunidad de enfrente y cuando hay algo especial del otro lado de la mesa, pues no importa si son tiempos difíciles o si son tiempos de abundancia, ¿no? De igual forma se tiene que tomar el riesgo y yo creo que el problema que ustedes resuelven es uno que muy fácilmente se puede ver que urgen necesidades alrededor de esto. Te vaya bien en tu empresa o te vaya mal, tienes que pagar la nómina. Claro, Yo sí. creo que eso para nosotros y fue mucho del enfoque y la evolución que le dimos al producto en esos años que tuvimos que recortar muchos gastos. Y aquí, Rodrigo, me estabas preguntando, ¿cómo te enfocas construyendo software? Y yo con abundancia de capital construyes muchos nice to haves, ¿no? Sí, Entonces 100%. empiezas a construir para el mediano, para el largo plazo, empiezas a enfocar el producto y se empezó a hacer un producto muy gordo. Y en cuanto redujimos al equipo, menos gente en el equipo de ingeniería, en el equipo de producto, en el equipo de diseño, fue qué es lo que vamos a construir y vamos a hacer súper bien. ¿Qué es lo que nos va a dar de comer? Porque tiene que funcionar y siempre se va a necesitar algo así, reloj checador y nómina. 100% y No saben lo difícil que fue decirle no a todas las cosas increíbles que queríamos estar haciendo. Pero por eso y por esa fortaleza estamos aquí. 100% te obliga de cierta forma a priorizar las cosas que realmente mueven la aguja, ¿no? Y Maya, estoy viendo ahorita la lista de organizaciones que trabajan con ustedes, ¿no? Y veo empresas enormes como Farmacias Similares o Grupo Sanborns o Grupo Carso. Son cuentas muy grandes. Queríamos acá preguntarte cómo balancean los requerimientos custom que luego llegan a solicitar este tipo de cuentas que tienen un montón de leverage en la negociación cuando uno brinda un servicio B2B, a el propio roadmap que ustedes tienen, ¿no? O sea, ¿cómo han balanceado ok, sí cedo un poco ahí o no, esta es mi plataforma y así como viene la adoptas? Platícanos un poco de eso. Es imposible ser rígido cuando tienes a cuentas así en la mesa, ya abajo del funnel comercial, que te están pidiendo ciertas personalizaciones. Te diría que el éxito que hemos tenido los últimos 18 meses en esto viene siendo mucho a las cabezas de ingeniería que tenemos, ¿va? Las cabezas de ingeniería que hoy están en Worky entienden bien las necesidades de las empresas grandes. Se sientan y se toman el tiempo para estar en estas llamadas comerciales, de sentarse con los usuarios y entender los retos que tienen y por qué esto es tan importante para ellos. Y te diría que hay dos versiones del producto. Está la versión que es un software, ¿va? Y está la versión que son reportes y workflows que van pasando.
Entonces, nuestra cabeza de ingeniería entiende, a ver, cuál es una necesidad fundamental del producto, que no solo te va a funcionar a ti, Rodrigo, pero que le va a funcionar a Artemio, a Maya y a Carlos. Y si eso tiene un valor monetario y nos va a abrir mercado, lo vamos a construir. Y si es algo muy personalizado para ti, ¿cómo podemos hackear esta funcionalidad de producto con algo externo? Por lo general son reportes, información que tiene que fluir de un lado a otro. Y dado esto, hemos reclutado a un equipo de data que es relativamente extenso y gracias a ellos hemos aprendido a entender bien que son integraciones al ERP de los clientes, reportes personalizados financieros, contables, etcétera, que requieren. Qué interesante, porque ese es un insight que hemos platicado de esto con muchas empresas que son B2B. Y el hecho de identificar que muchas veces lo custom viene en el tipo de reportería que necesitan los distintos usuarios de un corporativo, es algo que me hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, muchas veces es ahí donde viene la personificación, no tanto, o la personalización, no tanto en la funcionalidad per se, aunque ahí seguro es donde entran las integraciones que mencionas. Exactamente. A ver, creo que viéndolo desde 10,000 pies de altura, empresas de software en Estados Unidos son muy abundantes y sobre todo y voy a poner el caso o la industria en la que nosotros estamos, que es tecnología de recursos humanos. Existen empresas que se enfocan nada más en reclutamiento, nada más en evaluaciones, nada más en reloj checador, pero todas ellas son API first y tienen integraciones hacia cada una de ellas. Entonces tú puedes ser un software matriz, llamémosle el directorio de los colaboradores, y en tu oferta de producto puedes ofrecer reclutamiento, evaluaciones, reloj checador, porque tienes los partners que se especializan en eso y todos se conectan entre ellos por su tecnología y te vuelves algo enorme. Pero en Latinoamérica eso no existe, porque Sí, apenas no. estamos innovando en B2B SaaS. Y entonces, justo Carlos y yo cuando estábamos emprendiendo la primera versión del producto, decíamos, hijo, es que si nada más queremos hacer esto, no nos compraban. Nos decían que no. No, fíjate, me encanta tu producto, Maya, pero necesitas tener reclutamiento. Desarrollamos reclutamiento. Me encanta tu producto, qué padre que tienes reclutamiento, pero tienes que tener evaluaciones. Desarrollábamos evaluaciones. Entonces la carga, o sea, la mochila que traemos en la espalda es muy pesada. Y por eso creo que es increíble toda la nueva ola de tecnología que hay dentro del sector y el espacio, porque cada vez como industria estamos madurando mucho y estamos aprendiendo a colaborar para realmente llegar a un mercado mucho más grande de forma colectiva. Oye, Maya, pues aquí hay un insight importante para las personas que nos escuchan, ¿no? De cómo, digo, luego se festeja mucho la tecnología propietaria, tener tu propio engine, tener tu propio inserte la funcionalidad de la que se quiere hablar, pero mira, te hago una pregunta para terminar de ilustrar este ejemplo. O sea, si mañana surgen 3 startups latinoamericanas que cumplan con 3 pedazos importantes de tu producto actual, ¿estarías dispuesta a dejar ir, no sé, el 40% de tu software e integrar con externos? O sea, ¿te irías a un número así de ese tamaño? Sí, porque me iría a una especialización dentro de lo que hago súper bien, muchísimo más profunda, ¿no? Y las decisiones entre hago esto y esto al mismo tiempo sería mucho más fácil y pudiera construir una máquina dentro de lo que sabemos hacer muy bien. Y es curioso, ¿no? Porque uno puede acercarse de una manera muy ingenua tal vez a contenido de Y Combinator o de todas estas aceleradoras americanas donde dicen como concéntrate en hacer una sola cosa mejor que nadie, sin tomar en cuenta que acá en Latinoamérica tal vez tienes que hacer 3, 4, malabarear, cubrir esta falta de... Pues al final del día son faltas de endpoints, de APIs que te permiten acceder a otras funcionalidades, porque existen los servicios, solo no existen muchas veces esta manera de interconectarlos entre ellos. No, totalmente. Y mantener el enfoque los primeros 2 años está cañón, ¿no? Porque, o sea, quieres demostrar las ventas, y es el consejo que siempre te dicen emprendiendo. Enfócate en un producto que haga súper bien y enfócate en venderlo a una industria que lo haga súper bien. Pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo, ¿no?
Pero sí, a 100%. nosotros nos tomó como 4 años aprender eso, y hoy le vendemos a empresas que están en el sector de operativo. Ya no nos enfocamos tanto en empresas de servicios profesionales, sobre todo en lo relacionado a Mm. RH y adicionales en nómina. A ver, que una de servicios profesionales es mucho más fácil que una operativa. Entonces, desde ese producto sí podemos atender una variedad de industrias. Oye, Maya, y leímos ahí entre su sitio, su documentación, que conseguían reducir la rotación del personal de los clientes que usan Worky en 30% en los primeros meses. Ujú. A ver, me parece muy impresionante el número, ¿no? Porque es bastante, o sea, quiere decir que pues de cada 3 personas hay una que, o sea, si se iba una, ¿no? O sea, no es esta la mate correcta, ¿no? Pero si el 30% es uno de cada tres, es mucha gente. O sea, es una reducción importante, más bien. No es mucha gente. A ver, te voy a Eh, arrojar la estadística que uh-huh. es también otro horror. Pero es bien interesante porque todos batallamos con esto. Y es la tasa de rotación de colaboradores en una empresa operativa mexicana es superior al 60% anual. ¿Va? Entonces, Oh, supongamos que tú empiezas el 1 de enero con 100 personas. De esas 100, al año solo vas a tener a 40 que sean las Dios. mismas. 60% rota. Y entonces tú cuando platicas con las empresas, el hecho de reclutar es un horror, Sí, suena a una porque pesadilla, suena a un parto. el talento es cada vez más especializado. Te comenté de la tasa de inasistencia, ¿no? Capacitaciones es un reto, pero tampoco hay herramientas tecnológicas que te ayuden, justo lo que estamos platicando, de ver todo el ciclo de recursos humanos, de principio a fin. Entonces, algo que nosotros hacemos con Worky es, como somos el software integral de RH, vamos a empezar con reclutamiento. ¿Cuándo ustedes no han llegado a una entrevista que tengan que entrevistar a alguien y estés 5 minutos a la persona que te agendó la entrevista diciendo, ¿dónde están los comentarios? ¿Dónde está el currículum? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cuáles son los focos rojos? Pasa todo el tiempo en empresas porque no hay un portal donde tú cheques y donde se deje esa información. El Kanban que tenemos en Worky ayuda a que, perfecto, yo tengo la entrevista al ratito con Claudia López, que va a ser la nueva directora de operaciones, o la nueva gerente de la planta, ya tengo todos los comentarios, todos. Tengo el currículum a la mano y ahí dejo mis comentarios. Se recluta mejor porque no dejas a pasar a gente que no debería estar pasando y dejas pasar a gente que debería estar pasando. El Mm. segundo aspecto es los primeros 90 días te marcan la tasa de éxito o fracaso con el colaborador. Y casi nunca hay buenos procesos de onboarding. Llámale de recursos humanos, llámale del jefe del área y de la misma actitud del colaborador, ¿no? Es muy complejo que esas tres se combinen y sea un éxito. Y con una plataforma en donde el colaborador tiene acceso a las políticas, a sus KPIs, el jefe le pueda pasar la retroalimentación y pueda ver cómo está su output, es lo mejor. Es transparente, es más fácil. Entonces, estos son los primeros 90 días en donde las empresas se dan cuenta y le damos como el parámetro para que les vaya muchísimo mejor desde esta perspectiva. Ahora, algo en el que estamos jugando, que está increíble y me emociona muchísimo, es cómo predecimos que un colaborador va a rotar. Hmm. Estamos ahorita aplicando inteligencia artificial a toda la data de asistencia de los colaboradores y jugando, y ahorita es un experimento interno, y diciendo, nosotros les vamos a poner unas banderitas internas a estos 100 colaboradores de esta empresa y nosotros creemos que van a rotar en los próximos 15, 30 días. ¿Qué tan cercanos estamos de ver que en efecto rotaron? Y estamos a un 70% de veracidad. Está cañón. Con esta data, el próximo paso es arrojárselo a los equipos de RH y decirle, oye, nosotros creemos que vas a tener una rotación de este por ciento en estas áreas, empieza a lanzar las vacantes desde ahorita, para que no sea ninguna sorpresa. Entonces, es parte de la misión que tenemos hacia adelante. Ahorita somos un software que te facilita la operación, te facilita el control, los reportes, todo lo tienes a la mano. Y la siguiente ola con la inteligencia artificial es cómo te volvemos inteligente. A ti, Claro. empresario, operador de recursos humanos, director operativo.
Qué interesante, algo que me ha quedado claro con lo que llevamos platicando hasta ahora es que, y aquí se aplica un consejo que te da Y Combinator, ¿no? Que es como esta idea de escoge un problema difícil para tu negocio, ¿no? Y ustedes, el reto que tienen frente a ustedes es uno que tiene un montón de variantes, como bien nos has estado platicando, pero también partiendo de la solución que ya tienen, solo pueden mejorarla y solo pueden ir aprendiendo más cosas respecto a cuál es la mejor forma realmente de taclear este problema y empiezan a surgir cosas como estas que llega un nuevo paradigma que es inteligencia artificial, que resulta que podemos integrar y empezar a hacerle la vida todavía más fácil a nuestros usuarios. Hablando de este paradigma, Maya, que es AI, yo creo que ya llevamos como unos 60 capítulos donde no podemos no mencionar Ujú. o entrar al fragmento de AI del programa que oficialmente lo estamos haciendo. ¿Cómo ha impactado a su organización esta tecnología? ¿Dónde la han aplicado, ya sea en sus operaciones o en la experiencia de sus clientes? Te diría que hay dos lados de la moneda donde aplicamos AI. Una parte es para todos los procesos internos que tenemos como compañía y la otra es cómo se la ofrecemos al usuario final. Voy a empezar desde el lado interno, porque creo que ese es el lado más interesante. A ver, si tú le preguntas a AI que te calcula la nómina, lo va a hacer fatal, ¿va? Pero terrible, es Terrible, mala no, haciendo no, no mates te luego. sabe calcular mil cosas, los cálculos los hace mal, las leyes, como que no las sabe interpretar bien y la recomendación te la da mal. Partimos de eso, pero partimos de que somos una compañía que está armando software. Entonces, desde el equipo de ingeniería está usando ciertas tecnologías que lo han hecho mucho más ágil. Entonces, ahora creo que la eficiencia que les dio, acabamos de tener nuestro business review, están como 5 veces más eficiente. ¿Va? Y no es decir que lo que hace AI es perfecto, ¿va? Todavía necesita muchísima revisión. Porque el momento que lo mandas a QA, quizá ahí como que se chispotea un poquito, ¿no? Entonces, nos hace más ágiles, pero no es perfecto, ¿va? Sigue teniendo revisión. Ahora está desde el lado de data. Desde el lado de data, el análisis, las proyecciones, la facilidad en integrar distintas tablas. O sea, ahorita estamos reescribiendo nuestro backend. El equipo de data es lo que más se está usando ahorita como apoyo. Luego está desde nuestro go-to-market, como a través de SEO nos apalancamos de AI, desde diseño, desde el equipo de Inside Sales, que está armando el equipo comercial para entender tendencias, el equipo de diseño para hacer gráficos mucho más sencillos. Entonces, holísticamente como compañía, estamos apoyándonos mucho de AI, pero te diría lo que más me emociona, te diría que son tres. Uno, la eficiencia que le da al equipo de ingeniería. Otra es la eficiencia que nos da en el equipo comercial de prospección, ¿va? Y es decir, cómo salimos a vender a un mundo mucho más grande porque hay más automatización y no todo se tiene que hacer personalizado. Entonces, eso es algo que estamos empezando a probar. Y la que si aterrizamos y nos va cañón sería servicio al cliente, ¿va? Y tickets. Entonces, hoy lo estamos usando a inteligencia artificial, un poco guía interna, le estamos entrenando para ver, no la estamos dejando libre para que le responda a los clientes y estamos entrenando. Todavía, la neta, no le está atinando a muchísimas cosas. Diría, hay como un 10% en lo que está haciendo bien, pero confiamos que es un modelo educativo y que va a ir aprendiendo, iterando muy, muy rápido y queremos ser muy agresivos desde esta perspectiva. Acuérdense que nosotros estamos en el mundo de nómina y la nómina no descansa. Las nóminas son semanales. Ya no existe la carrera de Claro. nóminas. Los usuarios tienen muchísimas preguntas de cómo interpretas la ley. Oye, este cálculo lo hice bien. Oye, a ver, tengo esta duda. A ver, hoy tenemos un volumen de 100,000 usuarios, pero el próximo año vamos a tener 200,000 usuarios. Entonces, viene y lo tenemos que entrenar y es una apuesta a largo plazo que tenemos. Claro, me puedo imaginar como muchas empresas que no tienen, o que igual y tenían a alguien ahí como de legal, ¿no? O sea, que son un poco más pequeñas. En el momento en el que los contratan a ustedes, pues reconfiguran ahí su departamento y se quedan sin ninguna asesoría jurídica en materia de nómina, ¿no? Y entonces eso empieza a recaer en ustedes y empieza a... Casi siempre hay un operador atrás. Casi siempre hay, como somos software, hay alguien que le está corriendo, pero cuando tú ves las carreras
profesionales en México, contabilidad va en declive. No existe una carrera de nominista. La cantidad de reformas que hubieron a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley de Seguridad Social, son muchísimas desde que tenemos el gobierno de Morena. Son 12 nuevas regulaciones todos los años en pro del empleado, no en pro de la empresa. Y entonces, cada vez, pues los softwares antiguos on-premise no pueden actualizar sus cálculos. Tienes que hacer clic a bajar nuevo sistema, hacer el update, y con nosotros ya está. Pero el pánico de los noministas es gigante, porque acuérdate que un error de nómina, el IMSS te congela las cuentas, Rodrigo. O sea, no es Qué fuerte. de que te mandan el aviso, te congelan la cuenta. Entonces, hacerla mal los apánica. Ahí es donde entramos nosotros y el apoyo a servicio al cliente, y por eso tanta inyección a este tema. Oye, Maya, y ahorita mencionaste SEO, y es algo que vimos que ustedes atacaban con bastante contundencia. Sin embargo, uniéndolo a la pregunta anterior, donde están integrando ya en muchos lugares, también Search es uno de los lugares del Internet que más está siendo impactado por inteligencia artificial. ¿Cómo han visto o qué han visto ustedes, ¿no? Que algunas cosas bajan, otras suben. ¿Están optimizando para ser descubiertos igual por navegadores de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que han visto ustedes que sí tienen una presencia SEO importante? A ver, creo que el día que nos llegó el primer lead que venía de ChatGPT, dijimos, ¡qué emoción! Sí, es impresionante, ¿no? ¡Ay, qué También padre! nosotros. La primera vez que vimos en nuestros analytics que estaba llegando tráfico de ChatGPT, dices, órale, perdón, sigue. Y es increíble, pero dices, híjole, a ver, ¿cómo construyo una estrategia del go-to-market con un enfoque en organic marketing que sea muy fuerte? Y ahora, si bien los tres que estamos acá usamos AI todos los días, el resto de México no lo está usando. Entonces, tú siempre quieres estar creciendo a corto, a mediano y a largo plazo. Y creo que tu estrategia de organic tiene que reflejar estas tres, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos construyendo páginas para organic en el corto plazo? ¿Cómo le estamos integrando que ChatGPT no sepa leer y que sepamos construir páginas para el language model de las búsquedas que se están teniendo, y cómo lo hacemos de una forma rapidísima? Entonces, ese es el reto en el que estamos hoy. Es muy interesante cómo justo el mundo del SEO en particular está siendo afectado, porque hace no mucho, yo creo que la semana pasada o la anterior a esa, estaba viendo una estrategia de SEO programático, donde tú, conectando el MCP de Ahrefs o de estas herramientas que te analizan tu sitio y como su salud, pues lo conectabas a una AI que te hacía un reporte de qué tal estaba tu sitio, y después también con una automatización buscabas todas las palabras clave a la que tu sitio está intentando rankear, y un crawler buscaba los dos primeros resultados, más bien las dos primeras páginas de resultados que aparecían en Google, y te entregaba un reporte de dónde había content gaps, donde tú podías entrar para empezar a rankear en esas palabras, ¿no? Todo en una automatización que antes a un equipo de SEO podía tomarle un par de semanas hacerte un reporte así, decirte, ok, esto es de lo que tenemos que escribir. Ahora lo tienes e incluso te puede aventar un primer draft al cual ya nada más lo revisas y pues te aseguras que todo esté en orden, ¿no? Entonces tenemos como, por un lado, la lenta muerte del search, que es que la gente comienza a preguntarle todos sus problemas a los LLMs en vez de buscarlos en Google, pero al mismo tiempo también son los mismos LLMs los que nos están ayudando a rankear mejor y ver cuál es el contenido que falta en Internet para poder estar posicionados. Entonces... Y yo creo que ahí tú describes mucho ahorita el top of the funnel, ¿no? Cómo capto leads desde arriba y cómo lo cambio. Pero justo estaba viendo esta semana que HubSpot acaba de lanzar la integración con ChatGPT, y eso es lo que más poderoso se me hace, porque entender y resumir de una forma rápida y ágil lo que está pasando en middle of the funnel y la parte baja del funnel, y tener esos insights, toda la data que está en el CRM por esta herramienta que se integra, eso es lo que más poderoso se me hace y lo que más me emociona empezar a probar.
Muy emocionante, sin duda, todo lo que está pasando Qué en bola de nerds, en ¿verdad? este espacio. Pero sí. Sí. Pero No, este espacio es para eso, Maya. sí, yo me imagino a la audiencia escuchando así, muy emocionada. No, por eso dejamos Y estas preguntas para más entrada a la conversación, porque si las hacemos al principio. los espantamos. Volviendo a tu tiempo en eBay, nos encantaría preguntarte qué aprendiste ahí que aplicas todos los días en tu camino hoy en Worky. Aprendí lo que es operar y trabajar en una empresa de tecnología. Y eBay para mí fue increíble. Yo creo que es la chamba en la que más me he divertido, más he aprendido y más responsabilidad tuve. Estuve ahí 3 años y el grupo de clasificados donde yo estaba era una startup que era adentro de eBay, ¿no? Era un grupo. Y lo Mm, divertido es que yo entré cuando eBay y PayPal eran uno y entonces volábamos abajo del radar de los reportes financieros. Tenía muchísima libertad de capital. Yo a mis 28 estaba manejando 30 millones de dólares de presupuesto decidiendo dónde se invertía. O sea, no manches, ¿quién? es muchísimo, ¿No? wow. Entonces, la verdad es que la confianza que te daban era increíble, pero la obsesión por los resultados era masiva. Los reportes eran diarios. Yo todos los días a las 7 de la mañana en mi ida a San José, que me tomaba el camión, tenía que hacer un reporte para que todos los directivos lo tuvieran a las 8:30 del desempeño del día de antes, ¿va? Y era un enfoque por resultados que no veías en otras empresas. Entonces eso me hizo, creo que me dio los fundamentos para que aquí estemos viendo el big picture, ¿no? Establezcamos la cuota comercial, la cuota de customer success y vayamos directamente hacia eso. Me dio la habilidad de conocer los retos que era construir un producto Claro, y medir el producto. Me volví una máquina usando Google Analytics, ¿no? Muy cercana al equipo de producto para hacer el A/B testing y ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Entender y trabajar con roles comerciales, ¿no? Y algo que en muchos casos se nos olvida a todos los emprendedores, yo creo que menos del 5% de los emprendedores en Latinoamérica han tenido un rol comercial. Y ser emprendedor es saber venderte a ti para la primera ronda de financiamiento, saber vender tu compañía y tu idea en la segunda ronda del financiamiento, saberle vender la idea a tus colaboradores y estar vendiendo tú y trabajar con equipo comercial, creo que me hizo respetarlos y validarlos y saber que quizá no es un rol para mí, pero que ser buena en ventas es algo que tenía yo que saber hacer. claro. Porque además, si no lo sabes hacer tú, es imposible delegarlo antes de saber cuál es justo el ángulo correcto o los pains correctos o incluso la solución correcta. Nosotros somos una dev shop especializada en UX y frontend y, y trajimos a un SDR al equipo sin nosotros tener claro cuál era el pitch de venta correcto. Y fueron 9 meses de un despilfarre de dinero que acabó en un mejor paremos aquí y tenemos que nosotros hacer team back antes de crecer el equipo, porque no es algo que sencillamente puedes delegar, es algo que como fundador te toca primero resolver y después ya lo puedes escalar a un equipo, pero eso nadie te lo cuenta. Y nadie te explica cómo alinear incentivos y toda la estrategia detrás de incentivos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que Charlie, mi socio, es espectacular. Podríamos hacer doble clic en esa parte. ¿Qué has aprendido de alinear incentivos, Maya? Y justo tal vez viendo pues tu experiencia con Charlie. Y cuéntanos más de esto. A ver, yo creo que los incentivos o sea, los incentivos a lo largo de toda la organización comercial tienen que estar muy bien alineados. Si el equipo de merca, con base a lo que estamos platicando ahorita, Artemio, nada más se enfoca en el top of the funnel y en atraer leads, te van a traer leads, pero van a ser leads basura, ¿no? Van a ser leads de todos los tamaños, colores, sabores. Si no le dices, oye, tienen que llegar a agendar la demo y a tener la demo del producto. Hmm. Pues trae, pero pues, ya fue cosa de ventas, ¿no? Ya pues, no llegó a la demo, ¿no? Es tu rol. Tienen que llegar a la demo. Implementa toda la tecnología que puedes para que Rodrigo llegue a la cita que teníamos a las 5 de la tarde este día. Y luego en el cierre, porque Merca bien pudiera estar nada más creando material para el top of the funnel, pero es B2B SaaS y tiene que estar generando material para arriba, en medio, abajo y
para los clientes para hacer el upsell. Claro. Yo creo que los KPIs tienen que estar bien alineados y si no llegan a los objetivos, sí debe de haber una consecuencia, ¿va? Entonces, tomas el sueldo base y de ahí tomas el incentivo variable, ¿va? Y cómo lo estructuras. Y es muy raro que el equipo de merca tenga incentivos variables, ¿no? Casi siempre es un fijo. Sí, Pero sí, es nosotros raro. creemos que cada vez se debe de estar incentivando más y premiando. Claramente en el rol comercial, ¿no? En ventas, hay distintos perfiles de ventas. Hay vendedores que son vendedores solamente, hay otros que son players y coach al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo incentivas a alguien que 50% del tiempo está gestionando otros equipos y 50% del tiempo está vendiendo? ¿Y cómo lo premias por gestionar? ¿No? ¿Cómo lo premias por vender, por manejar una estructura donde esta misma persona tiene más? Al equipo de onboarding, ¿no? A ver, venimos una compañía y ahora viene la implementación. ¿Es un fijo? No debería ser un fijo, ¿no? Porque también está incentivado a hacer el onboarding rápido y hacerlo bien. En un mundo ideal lo hace bien y rápido, pero en pocas cosas son ideales, ¿no? Entonces aprendes con la data a ver dónde puedes continuar incentivando y cuándo se la pagas. ¿Se la pagas cuando termina la implementación o se la pagas después? Porque el tema y los errores de la implementación, ¿no? O los errorcitos y qué se pudo haber hecho mejor lo ves después, no lo ves en el momento que haces el handoff. Entonces, hemos aprendido a lo largo de 8 años de entender cómo y dónde tienen que estar estos incentivos y la verdad es que ha sido increíble cada vez pulirlo y hacerlo mejor. Qué Oye, Maya, interesante. ¿y qué departamentos no tienen variabilizados? El equipo de tecnología en su como generalidad no tiene incentivos, tiene premios, ¿va? Pero es premio por performance, ¿va? Si se hace algo más rápido de lo que se tenía pensado y se hace bien, ¿no? Y es esa discreción de nuestro CTO. El equipo de data no tiene variable y el equipo de producto, de acuerdo al, o sea, es un one-off dependiendo de el performance del producto que entregó el análisis, etcétera, y qué tan rápido tuvo la mancuerna con Merca para venderlo, con Customer Success para comunicarlo igual. Entonces, cada vez más, sobre todo en empresas de software, aprendes a ver la relación que tienen que tener todas las áreas, ¿no? Y por eso creo que el tema de los objetivos y la claridad de ellos. 100%, porque me recuerda mucho esto que mencionas a un capítulo que estaba escuchando hace un par de Por ejemplo, días yo no tengo variable. Mira que no te lo hubiera Bueno, preguntado. bueno. Hace unos días estaba escuchando el podcast de Lenny para Product Managers, un podcast que aquí admiramos mucho y que luego hacemos mucha referencia. Estaba hablando con, voy a intentar decir el nombre bien, pero es una chica que se llama Kritika Shankraman, al parecer. Pero bueno, ella hoy es la directora de marketing de OpenAI y fue también la primera persona del equipo de marketing de Stripe. Y ella contaba cómo en Stripe hubo un momento donde, como ellos fueron una empresa muy enfocada en la experiencia del desarrollador y como esto que platicábamos, ¿no? De, pues, qué pasa en las compañías americanas, donde son como API first y su infraestructura tecnológica es muy robusta, hubo un punto donde tenían un montón de funcionalidades que nunca habían ni siquiera hecho un anuncio en social media o a su base de clientes que existían estas funcionalidades. Entonces cambiaron el estatus de cuándo se consideraba shipeada una nueva funcionalidad a no únicamente tú como desarrollador la entregas y ya está entregada. No, realmente tú como desarrollador vas con el equipo de marketing, te aseguras que hagan un comunicado de prensa o un post en el blog de la empresa y hasta que se comunican los clientes que existe la funcionalidad, se puede considerar como un producto shipeado y no antes, ¿no? Son ese tipo de tweaks los que uno va teniendo que hacer en medida para encontrar un mejor performance y tener como esta claridad que bien mencionas, ¿no, Maya? 100%. La responsabilidad del product manager no acaba, como comentas, cuando se hace el release. El product manager tiene que montar el email en HubSpot, trabajar con el diseñador para que le dé el gráfico, saber cómo comunicarlo. Es lo más difícil porque el product manager en muchos casos lo ve como un idioma técnico. Y claro que en las entrevistas de producto supo cuál era el dolor de cabeza, pero si no lo sabes comunicar,
va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, algo que también nosotros en los KPIs es cada product manager una vez al mes nos tiene que contar el take-up rate del producto que lanzó. Y si es bajo, vamos a entender por qué es bajo. Es bajo porque no lo comunicamos, es bajo porque está muy difícil. Entramos, vemos Analytics, se cayó, hay algo raro con el funnel en cuanto a conversión dentro del producto, pero creo que eso es extraordinariamente importante. Y eso es algo, de hecho, Artemio, que aprendí mucho en eBay. En eBay, como teníamos objetivos diarios, estaba yo viendo y era, por una parte interesante, teníamos que ver desde que querías publicar algo para que tú lo vendieras hasta que lo subieras a la plataforma. Antes habían 12 pasos y se nos caían en un paso. Entonces yo tenía que trabajar con el equipo de producto para decirle, oye, se está cayendo. O sea, el volumen de artículos que tenemos en venta no está creciendo porque se implementó esto de producto. Oye, hay que trabajar juntos porque yo estoy responsable de las finanzas y si no arreglamos esto, no vamos a poder. Entonces, ahí hicimos algo que se pudiera hacer con 2 clics, utilizando inteligencia artificial, adivinar la foto de la imagen que habías tomado, y eso nos ayudó. Pero sí, también finanzas tiene que estar involucrado. Oye, Maya, y otra cosa que queríamos preguntarte, ahorita, ¿cuál es el cliente ideal para Worky? O sea, si mañana cae una nueva cuenta, una que tú personalmente dirías, sí, ¿no? Esa, tenía muchas ganas de que pasara esa. ¿Y por qué de su suite, cuál es el producto por el que más probablemente llegaría? O sea, ¿cuál es, a pesar de que usan todo? Ajá. Uh-huh. A ver, para nosotros los clientes ideales son empresas que tienen entre 200 y 2,000 colaboradores que están en las industrias de retail, manufactura, alimentos y bebidas, logística, construcción y seguridad, ¿va? ¿Qué significa esto? Que la mayoría de la fuerza laboral está de pie todos los días. ¿Por qué el producto tiene tanto fit con estas industrias? A estas empresas la nómina se les paga de forma semanal. Y estas empresas, por los datos de asistencia que te estaba platicando, son empresas que batallan muchísimo con la asistencia de su fuerza laboral. Porque si no te llegó a trabajar, no abres la tienda. Si no te llegó el operador de la máquina, baja tu producción. Si no te llegó el chofer de la logística, dejas de repartir. Si no llegó el de almacén, dejas de abastecer y colocar. Y entonces lo que hacemos, y hacemos súper bien, es juntamos 3 cosas que nadie en el mercado ha hecho con el grado de profundidad y conexión, ¿no? Que hacemos nosotros, que es todas las altas y bajas del directorio, ¿no? Cómo fluye a esto también toda la información del reloj checador y los turnos, horas extras, faltas, retrasos, primas dominicales, feriado laborado, y cómo esto se alimenta real time a la nómina para saber cuánto le tienes que pagar al día a cada colaborador y procesamos la nómina, notificamos al Seguro Social y te damos todas las confrontas más pólizas para que lo tengas en tiempo y en forma. Entiendo. O sea, es esta complejidad que se dispara por estas variables la que hace que el producto sea justo perfecto. Exacto. Ningún cliente que tiene nuestro reloj checador y nómina rota. Y eso es lo más fregón. Regresando a la conversación que estábamos teniendo de años difíciles, valió el enfoque. Todo lo que construimos ahora es increíble. Entonces nada más tenemos que seguir ese camino, que ese es el reto. O sea, su churn de estos usuarios que usan estos 2 productos. Cero. Wow. Cero. ¿Qué tal, Lo oías en textbook y ahora la verdad es que estamos orgullosísimos de eso. Se quedó el silencio para hacer el drop mic, ¿no? Y a ver, bueno, vimos también que tu background era que tienes un bachelor en ingeniería química. ¿Cómo ha moldeado esto la forma en la que operas tu negocio? Porque sin duda son cosas distintas, pero ya pasaste por ahí y vaya que seguro hay muchas cosas que al día de hoy permanecen en ti. Sí, a ver, ingeniería química es una carrera que te da unas bases fuertísimas de análisis, ¿va? Es mucha matemática, es mucha lógica, porque química es entender cómo llegas, ¿no? De las moléculas, las reacciones hacia el final. Luego estudias también qué pasa en una planta de producción, ¿no? Las tuberías, cuál es el flujo, cuál es el químico que está en esta tubería, el reactor, cuál es el catalizador, la temperatura, la presión, o sea, es mucha complejidad. Y creo que, a ver, les dije, yo soy ñoñísima.
Me fascinó mi carrera. O sea, es la mejor carrera que yo pude haber estudiado para mi personalidad. Y creo que las bases de análisis y las bases de resolver problemas son unas muy fuertes. Entonces, creo que cuando me pones un problema, lo sé separar, lo sé analizar, sé sugerir, ¿no? Y creo que también es una carrera en donde aprendes a ser muy persistente porque no todo lo entiendes a la primera, ¿no? Entonces tienes que picar piedra, hay materias muy, muy difíciles, pero pues ahí tienes que estar estudiándole, entendiendo cálculo 4, entendiendo física cuántica, ¿no? Que no necesariamente vas a usar las materias, pero el hecho que tengas la resiliencia de aprender, creo que es algo que como emprendedora agradezco muchísimo haber estado expuesta a retos tan intensos. Muchas veces solo lo que se necesita es tener esta perspectiva de ver los problemas como acertijos que tienen una solución, ¿no? Y empezar a hacer este proceso que muchas veces no es matemático, pero el acercamiento o el ángulo sí lo es, ¿no? Hay una cuestión, hay formas de resolverlo, formas de no resolverlo y tenemos que llegar a la mejor manera de hacerlo. Exacto. Maya, pues muchísimas gracias por esta conversación. Estamos llegando al final del capítulo. Te agradecemos un montón que hayas abierto las cortinas de cómo está funcionando todo en Worky, de todo lo que has aprendido y no únicamente ahí, sino en toda tu experiencia profesional. Y también queremos agradecerle a la gente que llegó hasta este punto de la conversación. Y antes de dejarlos ir, pedirles dos cositas. La primera es que si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, por favor, denle clic al botón de suscribir y déjenos un comentario en este video, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas. Y por otro lado, si conocen a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica o que tenga la innovación en el núcleo, por favor compartan este espacio con esas personas, ya que las estamos buscando. Gracias, Ro, por un capítulo más codo a codo. Y Maya, nuevamente muchas gracias y ojalá que nos veamos pronto para echarnos un segundo round en este espacio. Cuando el río suena.